Muy buenas noches y bienvenidos a Objetivo Lanzarote. Hoy nos vamos a centrar en otros comicios, en este caso no los municipales ni cabildicios que ya pasaron, sino en el 23 de julio, que como saben y como habrán escuchado, Pedro Sánchez ha convocado elecciones. En particular, en este Objetivo Lanzarote nos queremos centrar en la figura del Senado y en los diferentes perfiles de senadores. ¿Por qué? Porque seguramente sean poco conocidos o para muchos ciudadanos a pie le pilla muy lejos qué hace el Senado, para qué sirve un senador, qué funciones tiene, sobre todo las propuestas de cada uno de ellos. Así que en este Objetivo Lanzarote vamos a entrar de lleno en el Senado. Les presentaremos las caras, los nombres y las promesas de todos los candidatos y también realizaremos una pequeña tertulia para poder analizar la importancia que tiene esta Cámara Alta para el desarrollo de la vida en la isla de Lanzarote. Pero antes, como siempre, les mostramos un pequeño reportaje de nuestros compañeros de Lanzarote Televisión, donde explicamos y entramos de lleno en el Senado. Con la resaca en el cuerpo todavía de las elecciones locales del 28 de mayo, Lanzarote, al igual que el resto del país, se adentra en una nueva campaña electoral. Eso sí, de carácter nacional, pues el 23 de julio se elegirán a los diputados del Congreso y los representantes del Senado. En estos comicios, las marcas nacionales como PSOE y PP toman fuerza, pero los partidos nacionalistas o minoritarios también buscan tener representación que pueda ser decisiva en la composición del gobierno. Hoy nos vamos a centrar más en el Senado, donde a Lanzarote, como una de las Islas Canarias no capitalinas, le corresponde un escaño. Las elecciones se prometen igualadas, sobre todo entre las dos fuerzas antes mencionadas, que verán sus candidaturas más o menos apoyadas según la fuerza de la ola que llegue desde la península. Empezaremos hablando del candidato socialista Manuel Fajardo Palarea, quien ha sido el representante lanzaroteño en la Cámara Alta en las últimas elecciones y a quien muchos han criticado por la falta de acción en estos 4 años. Fajardo Palarea es abogado y tiene una vida política de gran recorrido, habiendo ostentado cargos públicos en distintas instituciones. En el PSOE ha sido incluso secretario general y es un político siempre relacionado con carteras de justicia. Su principal rival a priori será el representante del Partido Popular, el joven ingeniero Yesiel Martín, quien encabezó la candidatura del PP al Ayuntamiento de San Bartolomé en los últimos comicios. Pese a su juventud, puede jugar a su favor el efecto Feijóo y esa ola que parecen tener a su favor los populares. Tercero en discordia parece ser el candidato de Coalición Canaria, Emilio Machín, con un perfil similar al de Yesiel Martín, un joven político que encabezaba la candidatura de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Yaiza. Una plaza difícil la del Senado para Coalición Canaria, que aquí juega sin el paraguas de una formación nacional y a la que, incluso habiendo presentado en otras ocasiones a pesos pesados de su organización, no ha logrado tener representación en el Senado. Tras estos partidos aparecen las formaciones más residuales. Podemos se une a otras 15 formaciones para crear Sumar y tratar de aglutinar a lo que ellos llaman la izquierda alternativa. Aquí la coalición que lidera Yolanda Díaz presenta uno de sus principales activos en la isla, que no es otra que la paleontóloga y reciente directora general de Patrimonio del Gobierno de Canarias, Nona Perera. Nueva Canarias, cuya dirección no concretó un acuerdo con Coalición Canaria para unificar al nacionalismo canario, deposita su fe en la profesora Belén Machín como candidata, mientras que Vox lo hará en la concejala electa en Tías, María Esther Tamargo. Hoy en Objetivo Lanzarote conoceremos las principales propuestas de los candidatos y ya el 23 de julio sabremos quién representará a Lanzarote en el Senado. Empezamos este Objetivo Lanzarote escuchando al último senador de la isla y al actual candidato del Partido Socialista, Manuel Fajardo Palarea. Se le ha criticado, entre comillas, por hacer poco trabajo, por defender poco los intereses de la isla de Lanzarote en Madrid. Y en este caso no está de acuerdo el socialista. Nos enumera y nos comenta todo lo que ha conseguido para Lanzarote. En primer lugar, hemos conseguido de una forma insólita, incluso con algún reproche de algún partido político, tanto en el Congreso como en el Senado, que mediante una modificación legal, mediante la introducción en la ley de rehabilitación de vivienda, pudiéramos introducir una disposición adicional que diera respuesta a una reivindicación de hace más de 30 años que venían haciendo los vecinos del barrio de Valterra. También Palarea afirma que ha conseguido algo muy importante, como es mejorar la conectividad marítima para la isla. Por ejemplo, sabes que antes la línea Cádiz-Lanzarote, que es línea Cádiz-Lanzarote, Puerto del Rosario, Las Palmas, Tenerife, Santa Cruz de la Palma, aprovechamos un Real Decreto previo a todo ese tipo de negociaciones que hay que hacer, en este caso con el director general de la Marina Mercante, para que ya no fuera una opción mediante un incentivo que las navieras pasaran por Lanzarote, que podían optar o no optar, sino que fuera una obligación legal. Y el socialista también argumenta que puso encima de la mesa la situación del sector primario en la isla para defenderlo. Es conseguir una modificación legal
que tiene que ver con nuestros productores de frutas y hortalizas. ¿Por qué? Teníamos un gran problema legal, puesto que se legisló a nivel estatal sin tener en cuenta las dimensiones, por ejemplo, que tiene Lanzarote. Entonces, para que nuestros agricultores pudieran acceder a determinadas subvenciones y ayudas, no podían, porque no teníamos las hectáreas suficientes que se necesitaban para estar cultivadas, ni producíamos lo que se necesitaba. Por último, como cuarto logro, Manuel Fajardo Palarea afirma que ha sido muy importante conseguir esa experiencia piloto, o que Lanzarote se convirtiese en experiencia piloto en el tráfico aéreo. El tema de que Lanzarote sea la experiencia piloto para calibrar si efectivamente se puede estar produciendo un acuerdo de voluntad entre las diferentes líneas aéreas que hagan que mediante la subida de precios, ese descuento del 75% que tenemos como residentes quede de alguna manera minusvalorado. Y nos vamos del Partido Socialista al Partido Popular. Y en este caso escuchamos a Yesiel Martín, que es el candidato del PP. Entre otras cosas, nos comenta que está muy ilusionado, que tiene mucha responsabilidad con esta tarea que se le ha encomendado y, sobre todo, y más importante, nos habla de un plan concreto. Dice que si se convierte en senador, pondrá encima de la mesa la crisis migratoria que ha azotado a Lanzarote. Senador, lo primero que hablaré allí en Madrid será de este tipo de inmigración, de lo de que hablamos de la inmigración, ¿no? Es evidente que se necesita una ayuda, pero también en Lanzarote tenemos un problema peculiar y particular en la isla, que es la vivienda. Lo comentaba al principio, ¿no? Nos cuesta muchísimo acceder a una vivienda. Hace años atrás no lo teníamos. Es necesario que el Estado nos ayude, o sea, que el Estado pueda, pues, ayudar a la gente joven, a la gente que no tiene recursos a conseguir una vivienda. También me preocupa la situación hídrica de Lanzarote. Estamos en una emergencia hídrica y es evidente que no hemos sido capaces aquí en Lanzarote de solventar este problema e incluso ha ido a peor. Necesitamos no solamente la red de suministro, también pues, en las plantas desaladoras necesitamos. Feijóo presentaba un pacto nacional del agua que estaría dentro de las inversiones de 40.000 millones de euros que tiene previstas para el país. Por supuesto, si soy senador, Lanzarote entrará dentro de ese pacto y solventaremos aquellas materias que realmente nos preocupan. Desde Coalición Canaria, Emilio Machín, como candidato nacionalista, comenta todas las actuaciones que llevará a cabo en Madrid si se convierte en senador. Tenemos que trabajar en el REF que nos da nuestra economía, tenemos que trabajar en nuestras aguas, en los aeropuertos. Estamos viendo desde que hay una zona, entras en aeropuerto directamente, es estatal, ¿no? Y no tenemos ni siquiera las delegados en nuestras comunidades. Buscar el porcentaje del atún, ¿no? Vemos como nuestra flota pesquera atunera, por lo menos estamos ya pidiendo, aunque sea tener una cuota del 12%. Defender que nuestros artistas o nuestra cultura de Canarias o que resida en Canarias cuando vaya o sea invitado a participar en un evento de península, que no tenga la diferencia de que nos estén comparando que si es más costoso llevar a un artista canario que no. Lo mismo con las modalidades deportivas, ¿no? Vemos como cada vez que somos periferia, somos islas, cada vez que tenemos que viajar, quien tiene que asumir los gastos es el gobierno de Canarias, cuando, oye, el estatal también estará para apoyarnos, tienen que entender nuestras medidas para seguir apoyando el 75%, que el ciudadano entienda que el 75% que tenemos de bonificación hay que pelearlo año por año, no es un derecho que tengamos adquirido. En Nueva Canarias nos encontramos a Belén Machín como candidata y, entre otras cosas, argumenta, comenta y afirma que si ella es la senadora, llevará la voz de Lanzarote a Madrid. Consideramos importante tener una voz en Madrid, ya que no tenemos obediencia de ningún partido, como puede ser un partido más estatal, que cuando llega al Senado pues tiene que configurar con lo que piensa todo el grupo. Nosotros, al ser independientes, tenemos claro que vamos a ir a defender Lanzarote, las características especiales de esta doble insularidad y triple insularidad. Y bueno, nuestro objetivo primordial va a ser favorecer de alguna forma, tanto en los presupuestos que se aprueben, en este caso del gobierno, vamos a velar porque ese gobierno no se olvide de Canarias, no se olvide de Lanzarote. Y ahora mismo estamos perfilando el programa. Las aguas territoriales son súper importantes, el territorio fragmentado que tenemos lo tenemos que proteger, velar por todos los parques y todas las cosas que de alguna forma nos hacen diferente al resto del Estado.
Y mucha gente de la isla comenta que no sabe muy bien qué es el Senado, para qué sirve o qué función tiene para una isla como Lanzarote. Pues Nona Pereira, como candidata de la isla, afirma que si se convierte en senadora se preocupará de acercar esta institución a la isla. Abrir el Senado a la ciudadanía. Es verdad que hasta ahora se pide el voto al Senado y no te veo hasta dentro de otros 4 años. Sin embargo, es fundamental crear un espacio de encuentro para que el Senado sea un trabajo conjunto con la ciudadanía. Ese lugar de encuentro nunca ha existido. Imagínense una sede, ¿no? O un local, una oficina, ¿no?, donde se trabaje todos los puntos que son competencia del Senado. Y como siempre, Objetivo Lanzarote ha querido salir a la calle para conocer su opinión sobre el Senado, si saben o no lo que es, para qué sirve, qué función tiene en Madrid y sobre todo para que valoren el trabajo de Manuel Fajardo Palarea como último senador de la isla. Sí, Fajardo, sí. Sí, lo conozco, sí. Pues no, ahora mismo no. ¿No? No. Manuel Fajardo. ¿La figura del senador en la isla? Sí. ¿Conoces quién ostenta el cargo en la actualidad de senador por Lanzarote? En la actualidad no, sé quién que se ha presentado para ostentarlo. ¿Quién? Manuel Fajardo. Es como me dijiste hablar el nombre. Manuel, sí. Sí, ha mejorado, sí, estamos contentos con él, sí, es muy bueno, sí. Sí, hombre, se supone que está para defender nuestros derechos en el Senado, ¿no? No sé si los nuestros o los de ellos. Pues si te digo, te miento. ¿No quizás estoy confusa. Es que no sé, cómo han sido las otras elecciones y ahora estas, estoy ahí como un poco... tampoco me interesa mucho, estoy bastante decepcionada con los políticos que tenemos aquí. Representación territorial con el papel del senador, pero sabemos que quien tiene la voz mayoritaria siempre está en el Congreso de los Diputados. Al final ellos reclaman las demandas que desde aquí se les puede solicitar vía el Cabildo y el Cabildo a través del Gobierno autonómico, pero no hay mucho, o por lo menos los ciudadanos no sabemos realmente cuál es el papel que juega los senadores. Es un impulso importante, una representación territorial y máxime en regiones ultraperiféricas como somos nosotros. Si necesitamos un impulso y que se nos escuche, ¿no? Que se escuchen las demandas de los canarios en Madrid, que es donde se toman las grandes decisiones. Siempre echamos de menos de que cuando en el Senado se nombre poco los problemas de Lanzarote, sino allí van más bien a problemas de partido y cosas de eso. Creo que es bueno que el senador, el que sea, pues se preocupe, que sea de Lanzarote me refiero, pues se preocupe de los problemas y se hable en el Senado de nuestra isla, ¿no?, de los problemas que tiene nuestra isla. Aparte después que de vez en cuando cumpla con el partido, que sea, pero que sea la voz de Lanzarote, porque para eso elegimos a un senador o a una senadora. Pues después de escuchar a todos los candidatos al Senado por las diferentes formaciones políticas, vamos a entrar en una pequeña tertulia, en este caso con nuestra compañera Gloria Artiles, periodista y compañera y amiga de la casa, que estará con nosotros para darnos su punto de vista de cómo llegan estos comicios del 23J, en una época calurosa, poco habitual. No sé si eso afectará a la hora de que la gente se anime a ir a votar, seguramente baje la participación, pero bueno, con todo ello vamos a intentar analizarlo brevemente en este espacio de tertulia con Gloria Artiles, a la cual ya le doy las buenas noches. Gloria, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal el verano? Pues bien, con mucho calor, supongo, con mucho calor, pero bien, con ganas de verano, la verdad, también. Y un verano diferente, y si te parece empezamos por ahí, Gloria, porque llegan unos comicios el 23 de julio, en una época muy poco habitual, ¿no?, para concretar una cita de estas características. Y te quería preguntar, en líneas generales, ahora entramos en particular en el Senado, en la situación del Senado, pero ¿crees que puede afectar a la participación ciudadana? Bueno, en principio parecía que sí podía afectar, pero por lo que he visto en las encuestas de Sabes GAT3, que es una de las consultoras demoscópicas más importantes a nivel nacional y también internacional, estaba comentando que por lo que se está viendo del índice de participación con correos, el voto por correo, se ha multiplicado exponencialmente. Entonces consideran que no va a ser tanto la bajada.
Sí, porque había mucho miedo, sobre todo por parte del Partido Popular, hace meses cuando las convocó, hace semanas cuando las convocó Pedro Sánchez, tenía miedo porque para estas en particular sí que el Partido Popular en este caso considera que era importante que hubiese una alta participación. Efectivamente, una votación para el Partido Popular es esencial, entonces esto sí era una preocupación, pero también lo que se está demostrando es que la gente se está movilizando y que a pesar de que tú sabes que en la península, además los meses de julio y agosto, pues todo el mundo sale de las grandes ciudades, y lo que se está demostrando es que la gente está queriendo votar. El sistema de voto por correo, además, hay que saberlo, porque hay que decirlo, porque se está diciendo también en muchas ocasiones que sí, bueno, podría haber algún tipo de fraude y tal, es absolutamente seguro lo que es dentro del correo. Otra cosa es lo que después, pues ya sabes lo que algunos partidos han intentado, o algunas personas, pero bueno, eso son, creo que cuestiones un poco más minoritarias. Oficiales funcionan absolutamente, bien. Es absolutamente seguro. Entonces, bueno, la gente está yendo para allá, hasta el punto de que los encuestadores y estas grandes empresas están viendo, pueden incluso anticipar un poquito más el voto, porque con seguridad les están contestando que van a votar, que ya han pedido el voto por correo, y también le están diciendo cuál va a ser el sentido de su voto, ¿no? Y también te quería preguntar sobre el tema, Gloria, ¿notas que esa alta participación que en principio, bueno, se temía, ¿no?, que pudiese la gente acudir o la gente literalmente pasar porque está de vacaciones, bueno, pues porque no querían igual tener el incordio de que pedir o solicitar el voto por correo? ¿Tú crees que esa alta participación demuestra un cierto hastío hacia la figura de Pedro Sánchez y que se le quiere penalizar, como seguramente pasará aquí en la isla de Lanzarote con María Dolores Corujo, ¿no?, que parecía que el voto del Cabildo claramente era un señalamiento, ¿no?, a la figura de Corujo? En este caso, ¿crees que a nivel nacional puede ser parecido, que la gente tenga ganas de cambio y que por ello no dejen pasar la oportunidad de votar? Evidentemente eso, el votante de centro-derecha siempre va a votar, y el votante de centro-derecha no se queda en su casa. El votante de centro-derecha, si quiere votar, vota, es decir, y hace todo lo posible, y de hecho, que es lo que parece que es lo que está ocurriendo, ¿no? Es decir, yo creo que aparte de que hay estío, lo que quiere lo que demuestran un poco las encuestas, o por donde van las encuestas, es que verdaderamente hay una voluntad de cambio masivo. Vamos a ver cómo eso después se va a llevar a cabo el propio día 23, va a depender mucho de la campaña, porque también ahora mismo el Partido Socialista y Pedro Sánchez están evidentemente poniendo toda la carne en el asador para que no sea así. Es una campaña muy reñida y día a día se está viendo, ¿no? Es decir, y Lanzarote va a ocurrir exactamente lo mismo, o sea, dependiendo de la fuerza que tenga esta ola, que efectivamente parece que le va a dar el voto al Partido Popular, o por lo menos en las encuestas así lo comentan, que va a ser el principal ganador, excepto el CIS, que cada vez que habla yo creo que le quita votos a Pedro Sánchez. Evidentemente todas las encuestas dan que es ganador, y aquí en Lanzarote lo que pasará también, creo, es que depende de la fuerza, de la convicción con que venga esa ola nacional, ¿no? Pues nos vamos a Lanzarote precisamente de unas elecciones marcadas por un carácter nacional. Creo que poco tienen que ver con las municipales que acabamos de vivir o con las cabildicias, ¿no?, donde creo que el tipo de sentimiento es diferente, el tipo de acceso a información es diferente, y precisamente una de las cosas que se van a elegir es el Senado, que es una figura, y te lo digo porque hemos consultado a gente de la calle, gente de a pie, donde por ejemplo sí tienen localizado al alcalde de X municipio, donde tienen analizado qué ha hecho y qué no ha hecho cada cual en la legislatura, pero el Senado es como algo ambiguo, ¿no? De hecho, el último senador, el socialista Manuel Fajardo Palarea, su figura ha pasado bastante desapercibida a nivel mediático. De hecho, él lo reconocía, ¿no?, que uno de sus mayores problemas es la falta de comunicación, o que no ha comunicado todo lo que ha conseguido en Madrid para Lanzarote. Quería preguntarte un poco por la figura de Manuel Fajardo Palarea, que vuelve a ser el candidato por el Partido Socialista, y cómo has vivido tú esta legislatura, estos 4 años, centrándonos en la figura del Senado. ¿Cómo lo he vivido yo? O sea, la percepción que tengo. La percepción. A ver, en general, cualquier senador siempre es mucho más difícil comunicar lo que se hace en el Senado, es decir, es una cámara. Sabes que el sistema español es bicameral, es una cámara legislativa, es verdad que es de segunda lectura, y es verdad que es más complicado, primero también porque no se le dota del contenido que puede tener, ¿no?, que si quieres podemos hablar ahora de eso. Pero hablando en concreto de Manuel Fajardo, efectivamente no sabemos lo que se ha hecho,
y también pues contribuye un poco a alejar lo que es el Senado. De todas maneras, no es una cosa que solamente haya sido en exclusiva de Manuel Fajardo. Es verdad que quizá Manuel Fajardo haya hecho todavía menos comunicación, pero en general es que la figura de un senador, a no ser que tenga muy claro que la comunicación, además a la población de Lanzarote, es importantísimo, porque hay que tener en cuenta que el senador es por Lanzarote, es decir, el senador es una cámara absolutamente y prioritariamente territorial, es decir, representa al territorio. Al contrario, mientras que el Congreso representa a los ciudadanos, a todos los españoles, el Senado hay que defender los intereses de cada territorio. Date cuenta que Lanzarote, con la población que tiene, 156.000 habitantes, tiene un senador, mientras y con muy poquitos votos consigue uno. Sin embargo, en otras provincias o en ciudades que necesitas por lo menos 150.000. La importancia del territorio y defender las especificidades de cada territorio es fundamental. Entonces, ahí en este sentido, efectivamente, pues se ha sabido poco y, bueno, yo creo que también es que muchas veces los senadores, bueno, ya lo decía Pablo Iglesias, ¿no? Esto parece un cementerio de elefantes, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con esa afirmación, yo creo que lo que hay que dotarle de contenido y bueno, pues se necesita también pues personas ahí que... Y evidentemente tiene relevancia, pero sí que es verdad que yo, por ejemplo, como profesional de la comunicación, en estos últimos 4 años, echaba en falta... Teniendo en cuenta que evidentemente no vas a tener información diaria ni semanal, ¿no? porque es una figura diferente, ¿no?, a la que puede tener el concejal de turno del municipio, pero sí que es cierto que eché en falta saber o conocer de primera mano qué está haciendo en Madrid, qué está ocurriendo, cuál es la percepción a nivel internacional o nacional de Lanzarote, qué logros se están alcanzando, ¿no?, por parte del senador, o por lo menos que está peleando en la Cámara Alta. Y yo solo he echado en falta porque reconozco que quitando estas últimas semanas, donde sí que he escuchado a Manuel Fajardo, el resto de la legislatura ha sido bastante discreto el papel y yo, por ejemplo, como ciudadano, hubiese demandado conocer más qué se hacía, o cómo se defendían los intereses. Tú lo dices, él mismo ha reconocido que... Lo ha reconocido, ¿eh? Sí, claro, que quizás ha habido un fallo de comunicación. Yo muchas veces cuando los políticos se van a Madrid, evidentemente se imbuyen de la política estatal y es verdad que existe un cierto acomodamiento, o sea, eso es evidente. Yo creo que eso ya también las personas, o sea, los votantes cada vez penalizan más ese tipo de cosas. Los votantes lo que quieren es, yo quiero saber exactamente qué está pasando. La comunicación ahora no es como antes. Es decir, y hay que estar permanentemente comunicando, es esencial. No, y aparte, es esencial. Y hay herramientas para relativamente inmediatas, ¿no?, para poder comunicar, ya sea a través de una red social, ya sea a través de medios de comunicación, de digital. O sea, hoy en día, si uno tiene voluntad de hacer saber, es relativamente fácil encontrar un canal, ¿no?, para hacer llegar la información. Sí, por otra eso cosa es que la gente... que a lo mejor pues en algún momento uno se acomoda, ¿no? Cuando realmente, si te ha votado Lanzarote, tú tienes que estar permanentemente comunicando, hay muchas vías y permanentemente pues escuchando y teniendo relación. Sí, un feedback también. Es además, evidente, es evidente, ¿no? Pero vamos, que te digo que yo creo que también es algo que suele ocurrir en general. Ahora ya se está demandando otro tipo de política, donde el ciudadano que vota quiere saber y exactamente qué se está haciendo allí. Bueno, es que hay que tener en cuenta que cobran bastante bien los políticos, cobran bien. Y aparte de Manuel Fajardo, que repito, es el actual senador de la isla de Lanzarote y el candidato socialista, también han aparecido figuras novedosas, ¿no? Por ejemplo, por parte del Partido Popular, en este caso Yesil Martín, chico joven, seguramente pues con unas virtudes que no puede tener Manuel Fajardo en estos momentos y con unos defectos o con unas diferencias, ¿no?, seguramente en su forma de entender la política, porque al final la diferencia de edad también supongo que en esto se notará. Está Yesil por parte del Partido Popular, también tenemos a Emilio Machín por parte de Coalición Canaria, Dona Pereira por parte de Unidas Podemos, por parte de Nueva Canarias Belén Machín. Bueno, hay diferentes figuras, Gloria, que como no tenemos tiempo para desgranar cada una en detalle, ¿qué te parece ahora mismo? En principio, bueno, todo apunta a que cabe la posibilidad más que certera de que Manuel Fajardo vuelva a ganar o vuelva a sacar esa plaza de senador. ¿Crees que se le puede hacer frente? ¿Crees que alguno le puede arrebatar ese puesto? Vamos a ver, todas las elecciones generales en Lanzarote y en Canarias, si miramos para atrás, siempre llegan las elecciones generales y hay un cambio de votos. Se diferencia mucho cuando es elecciones generales y cuando es elecciones municipales. La gente entiende que cuando vas a votar en las elecciones generales tienes dos claves. Una, lo que va a pasar aquí, pero sobre todo estás hablando en clave nacional. Yo creo que en este momento no es tanto candidatos, sino la fuerza, la marca, y la fuerza de la ola nacional. Ahí es donde vuelvo a comentarte. Creo que Lanzarote, y Canarias, y si miramos para atrás, siempre llegan las elecciones generales y hay un cambio de votos. Se diferencia mucho cuando es elecciones generales y cuando es elecciones municipales. La gente entiende que cuando vas a votar en las elecciones generales tienes dos claves. Una, lo que va a pasar aquí, pero sobre todo estás hablando en clave nacional. Yo creo que en este momento no es tanto candidatos, sino la fuerza, la marca y la fuerza de la ola nacional. Ahí es donde vuelvo a comentarte.
por hablar de los principales partidos, la fuerza, o digamos, con qué fortalezas parte cada una de las principales fuerzas, ¿no? El Partido Socialista parte con la fuerza de que ha sido votado masivamente, y ha sido así en las últimas elecciones, tiene una base electoral que es difícil de romper, y hay que verlo también en las elecciones municipales del pasado mayo, donde ha sido de las pocas comunidades donde ha sido claramente el Partido Socialista el ganador. Entonces, que eso nos daría, perdona Gloria, casi para otro objetivo de Lanzarote, porque es curioso el enfoque que se le ha dado, o por lo menos la percepción que se ha tenido aquí en Canarias, y por ejemplo en particular en Lanzarote, ¿no? Cuando se desmoronaba el castillo de naipes del Partido Socialista a nivel nacional, en Lanzarote ha sacado, salvo la derrota de María de Corujo, que prácticamente fue un empate técnico, sacó los mejores resultados, mucho mejores de los esperados, yo creo. Sí, es curioso, vamos. Sí, pero vamos, a mí tampoco me extraña. Lo que sí, eso por un lado, el Partido Socialista, pero el Partido Socialista cuenta con un hándicap importante, que es lo que hemos hablado antes, la ola nacional, y todas las encuestas dan por ahí. Es decir, que yo creo que aquí, dependiendo de la fuerza con la que venga a nivel nacional, yo creo que el mismo candidato del PSOE o los mismos candidatos al Congreso saben que se va a dirimir ahí. Coalición Canaria tiene un mensaje fuerte, potente, siempre ha sido así, es decir, porque evidentemente ellos abanderan que son la única voz que realmente... El no tener ataduras. Efectivamente, y que realmente es también un mensaje potente, un mensaje que, bueno, que llevan años tratando de hacer llegar, y es un mensaje complicado porque efectivamente la gente vota en clave, las generales vota de otra manera. Sí, de otra manera. De todas maneras, recuerda, por ejemplo, que no tiene tanta importancia quién es el candidato, que salió de Podemos, ahora no recuerdo el nombre, un candidato al Senado que no conocía absolutamente nadie, y ahí lo tuvimos, ¿no? Entonces... Sí, porque ahí estoy contigo, más la marca, la dinámica también, yo creo, la ola, efectivamente, lo que marca un poco. Y el Partido Popular, evidentemente, yo creo que en estas elecciones es evidente que la gente está pues bastante cansada y que sí quiere un cambio, porque hay que tener en cuenta que también ha llegado a Lanzarote pues cuestiones como la inmigración, como la ley del sí es sí, que por mucho que ahora pues pidan perdón e intenten explicar, evidentemente eso ha calado, eso lleva calando durante meses. De hecho, alguna de estas propuestas son precisamente las que ya hemos escuchado de Isil Martín, que es el tema, por ejemplo, la crisis migratoria que azota a Lanzarote en particular, será una de los primeros temas que pongo encima de la mesa en el caso de ser elegido senador. Gloria, nos quedamos sin tiempo, muchísimas gracias por estar con nosotros. A modo de resumen, que ya lo adelantó antes Gloria, pues bueno, la representación para una isla como Lanzarote es importante, saldrá un senador de la isla. Recordemos que la Cámara está compuesta por 266 senadores, de los cuales 208 son elegidos directamente y los otros 58 saldrán del Parlamento Autonómico, en este caso del Parlamento de Canarias, donde se decidirán también quién acompañará, en este caso, pues a Manuel Fajardo Palarea, a Giselle Martín, a Emilio Machín, a Belén Machín, quien sea el ganador de esta plaza importante para Lanzarote, que repito, que aunque haya pasado un poco desapercibida en la última legislatura desde mi punto de vista, sí que es verdad que tiene una importancia y una relevancia en la defensa, como muy explicó Gloria Artiles, del territorio de la isla de Lanzarote. Y hasta aquí este programa, donde nos hemos centrado exclusivamente en el Senado. Hemos repasado un poco también la situación de los comicios del 23 de julio, pero nos hemos centrado en la Cámara Alta. Esperemos que les haya servido para entender un poco mejor para qué sirve el Senado, qué funciones tiene dentro de la política nacional que repercuten directamente a la isla, y con todo ello nos despedimos, nos emplazamos la próxima semana, volveremos aquí en Objetivo Lanzarote con más temas de actualidad.